Bueno, ¿qué tal, padre? Buenas tardes. Hola. Eh, son- yo soy Jorge Romero. Hola, Jorge. ¿Me permite hacerle una entrevista en torno al tema del diseño inteligente? Sí. Sí, bueno, podríamos comenzar dando una breve introducción sobre usted, Ajá. su nombre, Soy el Padre Branco. Padre Branco, hola, mucho gusto. Y pues trabajo aquí en la NAVAC haciendo en dirección espiritual y compasión y así. Ok. Eso, a los jóvenes, eso. Ajá. No sé qué más. Muy bien. Bueno, padre, estas preguntas, como le comentaba, eran en torno al diseño inteligente. Ajá. Y pues nos gustaría saber su opinión, su postura y pues qué nos podría brindar como información sobre este tema. Ok. La primera pregunta es sobre usted qué piensa o mejor dicho, usted piensa que el ateísmo surge a raíz de teorías de la creación del universo biológicas o científicas. No, no opino eso. Opino que el ateísmo surge. A ver, opino que, o sea, es decir, todo ser humano en su corazón interactúa con esa idea de Dios, de un ser superior o así. Y ciertas personas, a mi manera de ver, por vivencias de naturaleza más psicológicas, de cómo interactuaron con sus padres sobre todo, desarrollan una cierta manera de interactuar con esa idea del ser superior. Hay un libro, no me acuerdo su título ahorita, luego les busco el título bien, pero que toma los 24 autores que dieron pie al ateísmo en el pensamiento occidental, pensadores como Spinoza, como Marx, esos, y estudia sus relaciones con sus padres. Okay. Y realmente, o sea, ninguno estuvo en una relación estable con sus padres con sus papás biológicos. Y yo lo he observado también en los jóvenes, o sea, es decir, una persona, o sea, como que uno proyecta sobre Dios, o la idea de Dios, pues, uno forma su idea de Dios de acuerdo a lo que uno ha vivido con el propio papá, sobre todo varón, pues. Okay. Y la disposición de aceptar la existencia de Dios o no aceptar la existencia de Dios empieza a nivel emocional y luego la razón humana formula sus ideas y construye argumentos. Okay. Esa ha sido mi observación. Y al menos yo opino que eso también ha pasado a nivel cultura occidental, Okay. a nivel, de manera globalizada. O sea, empieza con una cuestión del corazón, al cual sigue la razón humana construyendo argumentos que van de acuerdo a lo que el corazón siente. Es mi percepción. Okay. Algo parecido a un entorno formativo. Ajá, justo, sí. O sea, es decir, formamos nuestras ideas, nuestros pensamientos de acuerdo a lo que emocionalmente o relacionalmente nos late y luego como que nos aferramos a esas posturas un poco. Okay. Y ajá, eso sí, sucede en muchos lados. Se ve también a nivel político, o sea, siempre, o sea, en las polarizaciones políticas, un lado siempre es fácil ver la razonabilidad de las críticas al otro lado, pero es difícil ver la razonabilidad de las críticas de la propia postura. A nivel político, a nivel que sea, ¿no? Pero también a nivel religioso. Ajá, o sea, decidimos por motivos emocionales cuál es mi postura y luego buscamos razones para apoyar mi postura. Eso es lo que yo he observado. Okay. Bueno, muchas gracias. Y bueno, dejando a un lado el ateísmo, Ajá. bueno, ¿usted piensa o cree que hay cabida de un diseño inteligente en el origen de la vida? ¿O plenamente piensa en lo que se nos establece en el Génesis, vaya? No, o sea, yo totalmente pienso que si diseño inteligente es más que claro que algo así hay, ¿sí?
y no creo que, o sea, es decir, creo que el Génesis afirma diseño inteligente, o sea, como que afirma que hay un Dios que dice, voy a tomar la arcilla y como hacer cosas con ella, ¿no? Y entonces, pero creo que cuando dices en diseño inteligente y lo contrastas con Génesis, estás diciendo diseño inteligente dentro de una especie de evolución. Y vamos a decir que supongo que es probable que eso haya pasado así. No tengo las evidencias a la mano y tampoco me esfuerzo mucho en buscarme las evidencias de eso, ¿sí? Pero por lo que he podido ver, hay bastantes evidencias de que ha habido un desarrollo lento, progresivo de la vida, bueno, de todo el universo y de la vida poco a poco hasta llegar al punto en donde estamos. Pero, o sea, así es como decir, cómo llegas a cosas tan complejas como es el ser humano, como inclusive las mismas células, los organismos unicelulares, o no sé cómo se diga eso. O sea, cómo llegas a esas cosas a partir de átomos de hidrógeno. O sea, la tendencia del universo, de las cosas de mi oficina, es una entropía, ¿sí? Siempre tiendes al desorden, no tiendes hacia el orden, ¿no? Requiere una intervención pensada para tender hacia el orden, Okay. ¿sí? O sea, tengo que pensar en guardar mis pulmones otra vez. Claro. Tengo que pensar para poner orden. Tengo que pensar para poner belleza. Lo que no requiere pensamiento es el desorden. Okay. Y entonces pienso que lo mismo es lógico que, o sea, es lógico que al ver evidencias de una evolución en el mundo, que haya habido un ser inteligente atrás moviendo esa evolución en una cierta dirección. ¿No? Ajá. Y que haya sido... Entonces, evolución versus Génesis, pienso evolución gobernada por un ser inteligente, es lo que digo. De acuerdo. Sí, pues realmente, pues sí, es un tema, pues de mucho pensar, ¿no? Porque encontrar Ajá. ese orden en el caos o en el desorden, Ajá. pues tiene que haber una explicación. Pero bueno, Ajá. siguiendo con la siguiente pregunta. A ver. ¿Usted piensa que es o que hay una controversia dentro del ambiente de la religión, de la iglesia, por razones de teorías como esta del diseño inteligente? Si dices Iglesia Católica, yo opinaría que no. Okay. Opinaría que al menos el mundo de la academia de la Iglesia, la postura del diseño inteligente dentro de un contexto de evolución es la postura bastante pacíficamente aceptada, al menos como en las facultades de filosofía y teología en el Vaticano o así, es bastante aceptado eso. Donde sí hay un conflicto es en por ejemplo, los cristianos no católicos, no todos, pero hay ciertas líneas de cristianos no católicos en Estados Unidos que son como, bueno, no me acuerdo cómo los caracterizan, pero sí como que realmente dicen, si no es lo que dice la Biblia, no es. Okay. A ver, la Iglesia Católica pasó por o sea, lo de Galileo fue un gran parteaguas para la Iglesia. O sea, a partir de Galileo, o sea, es que antes de Galileo, sí la Iglesia Católica sí tenía una perspectiva de decir, la Biblia nos dice cómo se mueve el mundo, ¿sí? Y cómo se desarrolló el mundo y así. Con lo de Copérnico y Galileo, como que llegaron a hacer la distinción, la Biblia nos quiere decir cómo llegar al cielo, no nos quiere decir cómo se mueven los cielos, ¿sí? Y entonces, a partir de lo de Galileo, o sea, la iglesia sí se llevó sus guamazos en el contexto de Galileo, pero aprendió lecciones, y a partir de ahí se ha como que dejado a la ciencia su espacio para investigar y desarrollar conocimiento, y luego, dejando a la ciencia hacer lo suyo, intenta reconciliar eso con las esencias de
revelación de Dios que hay en la Biblia, ¿sí? Ujú. Hay líneas de pensamiento, sí en Estados Unidos, como que algunas líneas de pensamiento de protestantes allá que son bastante biblistas, podrías decir, en el sentido de decir que la información que nos llega en la Biblia es la única fuente válida para conocimiento. Entonces, en ese sentido, como que tachan a la ciencia. Pero en la Iglesia Católica, a partir de como el siglo XVII, la Iglesia Católica es bastante moderada en esas cosas. Ok. Pues sí, muchas gracias. Ya iba a decir doctor, la costumbre, perdón. Está bien. Luego me dicen prof también. Llega para allá. Ajá. Bueno, otra cosa que nos interesa saber Ajá. es, usted, padre, ¿cómo enseña a equilibrar o qué recomienda justamente para equilibrar la fe con la necesidad de evidencia o necesidad de argumentos racionales que brinden una explicación a respuestas que pues la gente o las personas puedan pensar que no satisfacen con la Biblia o con lo que la iglesia les dice? Ok, es una pregunta muy general. Me gustaría ser más preciso, o sea, decir como que de qué tema, ¿no? Pero en general, como que yo lo pienso, y no hablo así con la gente, pero hablando en un contexto científico, soy muy fan de respetar la metodología de cada rama de conocimiento, ¿sí? Las ciencias físicas, como pueden ser biología, química, o sea, tienen metodologías propias que pasan por observación, medir, método científico, teoría que intentas falsificar y en falsificándola llegas a nueva teoría. Ese procedimiento es importante que las ciencias físicas pasen por ahí, ¿sí? Luego las ciencias psicológicas, algo parecido, pero es un poco diferente. Pero que la ciencia psicológica siga su método propio y luego aprendemos de eso. Luego, la filosofía tiene su propio método que involucra, bueno, o sea, datos del mundo físico más razonamiento lógico bien hecho, qué significa eso, desde la filosofía definir eso, pero luego es importante que la filosofía siga buenos métodos cuando hace propuestas. Luego la teología, que la teología es donde yo me siento más bien, donde yo me siento mejor parado. También, o sea, cuáles son las propuestas metodológicas que uno va a seguir, hasta dónde llegan esas propuestas, o sea, como que, cuál es la metodología y qué tipo de afirmación te permite hacer esa metodología, y luego no hagas afirmaciones que van más allá de eso, ¿sí? Yo soy de la opinión, no solo en el tema de conocimiento abstracto, sino también en el tema de acompañar a personas, que si cada ciencia o cada ámbito disciplinar es clara si cada ámbito es claro acerca de su metodología y el alcance de sus afirmaciones, puede coexistir perfectamente una guía espiritual con una guía psicológica, con una guía psiquiátrica, por ejemplo. Porque realmente inciden sobre campos diversos de la persona, ¿sí? También en el tema de poder hacer afirmaciones acerca del origen del mundo. Yo siento. Que sí. Pero sí. ¿Eso responde a tu pregunta o no responde a tu pregunta? A grandes rasgos sí, pero... Por eso dije, ¿fue una pregunta vaga? Sí. Respuesta vaga. Sí, tal vez yo hubiera preguntado como en el caso en el que una persona llegue y le pregunte en torno a padre, lo que me han dicho acerca de creer en Dios no me satisface, no realmente, no entiendo, no encuentro un sentido de creer a ciegas todo lo que me dicen en misa. Yo necesito saber que realmente hay algo después de vida o que me espera o que va a valer la pena todo lo que estoy diciendo ahorita. Sí, mira, es que la manera de hacer la pregunta refleja que no has tenido esas conversaciones con alguien. No siento, o sea, no sé. O sea, estás como imaginándote algo.
Pero lo que yo hago, en el caso de algo parecido a lo que estás diciendo, o sea, ya no es cuestión de ciencia, por eso remando a la primera, es cuestión de, a ver, ¿qué te hace decirme esto que me estás diciendo? Eso. Dejo que me platique, le escucho y vamos como que platicando y razonamos juntos. Sí, ese justo preguntaba por ese proceso o metodología que usted abarca en torno a abordar esa situación. Sí, o sea, mira, lo que yo hago es, primer paso, me gusta como que ver cuál es el contexto real de la persona, ¿sí? Cuáles son sus dudas, me gusta responder las dudas, claro. Y luego me gusta como que rascarle para justo buscar los motivos quizás en la crianza de la persona por las que está haciendo las preguntas que hace. Okay. Y entonces luego invitarle a esa persona a una reflexión acerca de por qué me haces esa pregunta y no otra. Okay. ¿No? Y entonces me gusta mucho ayudar a las personas a hacer la mejor pregunta, o sea, la pregunta más incisiva para madurar su propia postura. ¿Sí? Sí. Y entonces, por ejemplo, no sé. Ok, por ejemplo, la de que si, o sea, a ver, es que necesito como que armar una situación real en mi cabeza. La persona dice, no creo en Jesús. ¿Y usted por qué me dice que tengo que creer en Jesús? Y yo creo que es un hecho bastante aceptado también a nivel histórico, que existió un rabino que se llamó Jesús. Y la persona, ok, de acuerdo. Entonces yo, pero ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, pero es que yo sé que a dónde está yendo con esa pregunta es, no acepto las afirmaciones acerca de milagros o las afirmaciones acerca de la resurrección, por ejemplo. Okay. Entonces me gusta guiar a la persona hacia la pregunta, ok, ¿Jesús resucitó después de haber muerto? ¿Sí o no? Y no le voy a responder la pregunta, le voy a dejar con la pregunta bien hecha. Sí, aterrizar. Para que vaya y investigue con no sé quién. Okay. O que regrese conmigo otro día y tengamos otra conversación acerca de, pero ayudarle a hacer bien la pregunta, ¿no? Y quizás regrese diciendo, no sé, obvio, esto de la resurrección, o sea, no sé por qué se cocinaron esa idea, y ok, está bien, pero esa es la pregunta decisiva, ¿no? Entonces, pero sí, no sé si... Sí. Pero generalmente no son cuestiones tan de ciencia como abstracta, desconectada de la vida. Generalmente son cosas más... ¿por qué la iglesia dice que tengo que no tener relaciones con mi novio? Por decir. Entonces, ok, a ver. Y vamos a hablarlo. Y, entonces no soy fan de decirle a la persona, estos no sé qué, no, espérame. Le voy a ayudar a razonar de acuerdo a sus propios principios, sus propios deseos en la vida, qué es lo que me conviene, ¿sí? Eso, ¿tiene sentido? Sí. Y entonces, inclusive ahí, ayudarles a hacer como que, ¿cuál es la pregunta correcta? O sea, no correcta, la pregunta más incisiva. O sea, la iglesia enseña eso porque Dios en la Biblia lo enseña. Ok, muy bien. Ok, ahora, ¿por qué Dios en la Biblia lo enseña? Ahora sí es una pregunta incisiva. ¿Tiene sentido? Sí. Ajá. Bueno, pues finalmente llegamos a la pregunta en la que... A ver. Pues justamente nos interesa saber también su opinión sobre la relación que existe o que hay entre la fe y la duda. No sé si también parece algo general, si quieres la enfoco un poco más. A ver, respondo a nivel general y luego si quieres lo precisas. Perfecto. Ok, la relación entre fe y duda. A ver,
em, perfectamente pueden coexistir. La fe es... Interesante esto. Duda es lo opuesto a certeza. ¿Ok? Certeza es decir, código Rubik's, o sea, naranja, azul, blanco, verde, rojo. ¿Sí? Bien. Duda sería cómo sé que puedo ver que hay cómo sé que hay un cúbico Rubik's en la mano, ¿sí? Como que típica cosa de Descartes, ¿no? O sea, ahí ese ejemplo que pongo pone bastante mal parada la duda, pero es que la duda va en contra de la certeza, ¿sí? Y es que fe no es de certeza en el sentido científico de la palabra, ¿ok? Fe es una convicción, ¿ok? Y por eso remando al tema emocional del inicio, ¿sí? Es una convicción que Dios existe y que Dios, con las cosas que enseña, me ofrece lo que necesito yo para entenderle a Él y el camino para llegar a Él. ¿Sí? Y en un cierto punto hay mucho de saber que no es, así como digo cúbico Rubik's, no puedo decir Dios así como digo cúbico Rubik's, Claro. ¿sí? Porque hay una evidencia de sentidos externos aquí, Claro. que nuestras certezas se basan en sentido externo, ¿sí? Entonces es, ok, ¿cómo sé que Jesús resucitó de los muertos? Tengo mis maneras de responder a la pregunta, ¿sí? Pero mis maneras de responder a esa pregunta como que se cuelgan de, o sea, como que de suponer que los historiadores documentaron bien, de suponer, o sea, hay suposiciones que van de por medio. Entonces no tengo certeza Claro. así, ¿no? Entonces, fe en ese sentido es convicción. Dios existe, Dios en su revelación me hace conocer lo que necesito para entenderle a Él y para llegar a Él. ¿Ok? Y en ese sentido, eso coexiste con duda. ¿Ok? Y la duda y esa convicción inclusive se pueden nutrir en cierto punto mutuamente, ¿no? Esa taza dice, o sea, es del Hebreos 11:1. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. O sea, es decir, es como que convicción de lo que no ves. Claro. ¿Sí? Pero siempre puedes someter a duda eso. Siempre puedes someter a duda eso. Y está bien, y es importante tener esas conversaciones, ¿sí? Pero, a ver, Juan Pablo II dijo que la fe y la razón son las dos alas en las que el alma sube al conocimiento de Dios. ¿Ok? Entonces la duda es de la razón, como que entrar en peleitas con la duda, y entrando en las peleitas con la duda, la razón madura su postura, ¿sí? Entonces la fe, que es esa convicción que Dios existe y Dios se revela, y la razón, que es a ver cómo sé y así, hacen equipo, hacen mancuerna, ¿no? Okay. Entonces, duda y fe no están peleadas, duda y razón están peleadas. Okay. Sí. Y esa pelea entre razón y duda es donde maduras tus posturas. Sí. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Eso, entonces yo siento que fe y duda son de ámbitos diferentes, que los ámbitos se complementan. Ajá. De acuerdo. Así lo pienso yo. Sí, o sea, esa perfectamente responde la pregunta. Ah, qué bueno. Porque realmente pues buscábamos una respuesta, bueno, de su parte una respuesta que pues más o menos nos diera a entender un poco de cómo es ese proceso o cómo perciben ese proceso de la duda y la fe de este lado, o sea, ya de un lado más Ajá, sí. religioso. Sí. Ahora, yo sí, o sea, es decir, y no podría hablar por esa postura, pero siento que las personas, por ejemplo, que dicen que no hay evolución y solo es lo que dijo la Biblia así,
a lo mejor ellos te responderían de manera diferente. Ujú. Esa no es mi postura. De acuerdo. ¿Ok? Ajá. Ok. Entonces, Bueno. sí. Padre, eso es todo. Muchísimas gracias por tu Feliz. tiempo. Muchas gracias. Pero bueno,